Imaginen un lugar donde la vida y la muerte danzan en un vals macabro. Un santuario de curación que, al caer la noche, se transforma en un laberinto de sombras y susurros. Los hospitales. Los vemos como refugios, pero ¿y si les dijera que, en sus entrañas, se ocultan horrores que ni el más retorcido de los sueños podría concebir? ¿Qué secretos guardan esos pasillos inmaculados, esas salas de operaciones silentes, esos sótanos olvidados donde la luz rara vez penetra? Prepárense, porque hoy vamos a abrir esas puertas. Desenterraremos relatos que el personal médico preferiría olvidar, historias que se deslizan entre los turnos nocturnos, susurradas con temor y una inexplicable certeza. Testimonios que nos obligan a cuestionar no solo lo que es real, sino también la delgada línea entre la ética y la locura. Cada historia es un eco de la realidad, una sombra proyectada por sucesos que encontraron su camino fuera de los expedientes oficiales, para vivir en la memoria de quienes se atrevieron a mirar. La próxima vez que crucen sus puertas, sentirán el frío en la nuca, la certeza de que algo oscuro y antiguo acecha en sus muros. ¿Están listos para enfrentar la verdad que se esconde detrás de la bata blanca y el olor a desinfectante? Bienvenidos a este viaje al corazón de la oscuridad hospitalaria. Mi nombre es, tu nombre / narrador, y hoy seré su guía a través de un laberinto de historias que se niegan a ser olvidadas. Historias de hospitales que prometen curación, pero a veces entregan algo mucho más siniestro. No hablamos de errores médicos, sino de eventos arrancados de la peor pesadilla, donde la lógica se desvanece y el terror se vuelve palpable. Piensen en los hospitales como ciudades dentro de ciudades. Lugares con sus propias reglas, sus propios fantasmas, sus secretos enterrados bajo capas de burocracia y ciencia. Todos comparten un legado. Han sido testigos de innumerables vidas que se extinguen, de dolor inimaginable y de desesperación extrema. Es en ese crisol de emociones intensas donde lo paranormal y lo macabro a menudo encuentra su hogar. Nos adentraremos en relatos de enfermeras de turno nocturno, médicos veteranos, pacientes que juran haber visto lo imposible, e incluso personal de mantenimiento que se topó con horrores ocultos. No son ficciones, son ecos de experiencias que han dejado cicatrices. Cada historia está diseñada para hacerlos dudar, para sembrar una semilla de inquietud que crecerá. Prepárense. Porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción de la medicina para siempre. Nuestra primera parada nos lleva al Hospital General de una ciudad bulliciosa. En una sección casi olvidada, la habitación 404. La historia, susurrada por el personal antiguo, cuenta que en los 80, un paciente, el señor Vargas, fue ingresado con una condición rara. Su familia lo abandonó. El personal lo recordaba amable, pero su enfermedad lo consumía. Un día, simplemente, desapareció. Su cama vacía, sus pocas pertenencias esfumadas, su expediente médico reducido a una hoja, dado de alta, paradero desconocido. Las enfermeras recordaban haberle dado medicación. Pero la administración insistió en que nunca estuvo allí. La habitación 404 fue sellada, y al reabrirse, un frío inusual siempre la envolvía. Lo perturbador comenzó años después. Nuevos pacientes en la 404 se quejaban de un hombre delgado y pálido que los observaba desde la oscuridad. Susurraba nombres. Intentaba tocar con dedos fríos. Las quejas eran frecuentes, la habitación se convirtió en almacén. Pero el personal de mantenimiento reportaba una tos débil y el crujido de un colchón viejo. El señor Vargas nunca se fue. Se convirtió en parte del hospital, una sombra persistente. Un recordatorio de aquellos olvidados entre las paredes que prometieron cuidarlos. El turno de la medianoche es una bestia diferente. Los pasillos se vacían, el murmullo de la vida diurna se apaga, y solo queda el zumbido de la maquinaria. En este silencio sepulcral, enfermeras y doctores han sido testigos de lo inexplicable. La enfermera Elena, con más de 20 años de servicio, juró que lo peor no era la muerte, sino lo que la precedía o lo que la seguía. En su hospital, una noche, mientras hacía su ronda en cuidados intensivos, Elena escuchó un llanto. No era común, era un lamento gutural que parecía venir de las paredes.
Siguió el sonido hasta la habitación de un anciano en coma. El señor Ramírez. Lo encontró con los ojos abiertos, fijos en el techo, sin lágrimas. Lo más escalofriante fue que, junto a su cama, una silla de ruedas vacía se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de levantarse. El llanto cesó. Elena revisó al señor Ramírez. Sus signos vitales estables. Pero sus ojos seguían abiertos, fijos, con una expresión de puro terror. Al día siguiente, el señor Ramírez falleció. Desde entonces, cada vez que un paciente en esa sección estaba a punto de morir, Elena o sus colegas escuchaban el mismo lamento y veían la silla de ruedas moverse. Era como si una entidad, un heraldo de la muerte, se sentara junto a los moribundos, esperando y reclamando. El turno de la medianoche era ser testigo de la fina cortina entre la vida y lo que viene después. Debajo de la reluciente fachada de muchos hospitales, se encuentran sótanos. Lugares laberínticos, fríos, a menudo olvidados, donde se almacenan expedientes antiguos y, según los rumores, secretos que nunca debieron ver la luz. El doctor Morales, un joven residente, se encontró con uno de estos sótanos en un hospital universitario. Una sección, detrás de una puerta de acero oxidada, estaba fuera de servicio desde hacía décadas. Una noche, impulsado por audacia, Morales encontró la llave. Descubrió no un almacén, sino pequeñas habitaciones, casi celdas, con camillas viejas y correas de cuero desgastadas. El aire era denso, pesado, con olor a metal y algo putrefacto. En una mesa, un cuaderno polvoriento detallaba experimentos médicos en pacientes psiquiátricos en los 50 y 60. No eran tratamientos, eran torturas, lobotomías sin anestesia, terapias de choque con voltajes inhumanos y aislamientos extremos. Lo aterrador no eran los procedimientos, sino las notas: sujeto 7, resistencia disminuida; sujeto 12, fuga, recapturado. El doctor Morales huyó con el corazón desbocado. Intentó reportarlo, pero su supervisor lo desestimó. Morales nunca olvidó el eco de los gritos silenciosos en esas celdas, ni la certeza de que el dolor y el horror de esos pacientes aún impregnaban las paredes, esperando ser descubiertos. Los sótanos guardan más que polvo, guardan el alma de la crueldad humana. La cúspide de nuestros horrores nos lleva al caso del doctor Ricardo, un cirujano brillante en un hospital de investigación. Ricardo se obsesionó con una serie de muertes postoperatorias que, aunque catalogadas como complicaciones raras, parecían seguir un patrón inquietante. Los pacientes eran de edad avanzada, sin familia, operados por el mismo equipo. Ricardo empezó a investigar en secreto. Accedió a expedientes antiguos, comparó notas y descubrió una red de manipulación. Los expedientes de pacientes problemáticos estaban incompletos, faltaban páginas y las dosis de medicamentos postoperatorios parecían alteradas. No era un error, era una omisión deliberada. Encontró un nombre recurrente en los formularios de consentimiento, una fundación benéfica que cubría los gastos. La verdad se reveló en un expediente casi destruido, escondido en un archivo muerto. Una paciente, antes de morir, dejó una nota: no quiero ser parte de su. La palabra final ilegible, pero clara, era un número de serie. Ricardo lo cruzó con un inventario de equipos de laboratorio y encontró que correspondía a un implante experimental, solo usado en pruebas con animales. Estos pacientes, ancianos y solos, eran usados como sujetos de prueba para implantes no aprobados, bajo el disfraz de cirugías de rutina. El hospital no salvaba vidas, las sacrificaba en el altar de la ciencia y el lucro, borrando sus existencias con expedientes perdidos y muertes naturales. La medicina se había convertido en el arma más fría. Hemos viajado por pasillos oscuros, sótanos olvidados y habitaciones donde el terror se hizo realidad. Desenterramos historias de pacientes que nunca se fueron, presencias que acechan en la medianoche y experimentos que cruzan la moralidad. Pero hay un último giro. Una verdad más inquietante que cualquier fantasma o conspiración: la mayoría de estas historias no son exclusivas de hospitales antiguos.
Sus ecos resuenan en los hospitales de hoy, en sus modernas instalaciones y sonrisas profesionales. La verdad es que la vulnerabilidad humana, el dolor y la desesperación son constantes. Y donde hay vulnerabilidad, siempre habrá una sombra dispuesta a explotarla, sea un espíritu inquieto, una ética cuestionable o la simple indiferencia. Estos relatos no son solo advertencias sobre lo paranormal, sino sobre la fragilidad de la confianza en las instituciones. Sobre el poder que tienen unos pocos para manipular la vida y la muerte, ocultando acciones detrás de puertas cerradas y un lenguaje médico incomprensible. Así que la próxima vez que pisen un hospital, recuerden estas historias. Sientan el frío en el aire, escuchen los susurros que la razón descarta. Y cuestionen lo que ven. Porque quizás, en el rincón más silencioso de ese lugar de curación, algo o alguien está esperando, observando, listo para añadir su propia historia macabra al interminable archivo de horrores hospitalarios. No es una leyenda urbana. Es un recordatorio de que la oscuridad no siempre se esconde en los bosques lejanos. A veces, reside en los lugares que más confiamos, esperando el momento perfecto para revelarse. Cierren los ojos, pero mantengan la mente abierta. Porque el hospital nunca duerme, y sus secretos, tampoco.